Autoridades refuerzan medidas ante el desespero de migrantes venezolanos que en las últimas horas han intentado movilizarse a Ecuador por pasos ilegales. 8 puntos están siendo custodiados por el ejército y por la policía. Simón Alexander Rojas perdió la vida en una trocha, lamentablemente, de Perú. Hace poco esta dolorosa experiencia marcó la vida de Julia Rivas. Su primo y mejor amigo, en un intento fallido de encontrar un mejor porvenir lejos de Venezuela, partió prematuramente de este mundo. Por eso, a pesar de sentirse acorralada por las circunstancias, a sus 45 años tiene claro que el tomar medidas extremas producto del desespero no es la mejor opción. Por lo menos yo no quiero pasar por trocha. Mis compañeros, aquí les orienté que se quedaran en refugio y tenemos un grupo de 72 personas que se han quedado aquí. La situación extrema que viven los migrantes que no han podido pasar a Ecuador y que ya son más de 800, ha llevado a que algunos arriesguen la vida al tratar de internarse por los empinados y peligrosos caminos de los pasos ilegales. No les importa el cansancio ni el pesado equipaje que cargan, ni mucho menos poner en riesgo la vida. Tenemos registrados 8. Ya tenemos contemplado un dispositivo de apoyo en el lado colombiano, obviamente, y estaremos atentos a cualquier requerimiento de los hermanos venezolanos. El tiempo transcurre y no hay luz verde para que los ciudadanos venezolanos puedan ingresar legalmente a territorio ecuatoriano. Aquí hay personas que, mira, si te paso por acá, ¿sabes? Una segunda vía, pero no me parece. Las opciones no convencionales para llegar a su destino por momentos se convierten en una tentación. Yo quiero primero por lo legal. Yo voy a preguntar y voy a ver cómo hago para que nos pasen legal. A pesar de esta situación, cada vez crece el número de migrantes que llegan a Rumichaca con el propósito de pasar a Ecuador, a pesar de tener claro que su mayor impedimento es no tener visa. Y ante la grave crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela, la Asamblea Nacional hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que envíe ayuda humanitaria. La comisión delegada escuchó los duros testimonios de quienes hoy no tienen medicinas para curar el cáncer. No podemos acostumbrarnos a tener un país enfermo, porque así estamos. Yo siento que, y me rehúso a eso, pero siento que Venezuela también tiene cáncer. Y yo lo viví en carne propia. Y yo no quiero, me rehúso a ver a mi país con cáncer. Y nos paramos donde nos tengamos que parar y donde tengamos que hablar sin miedo. Hacer la voz de esas mujeres y de esos hombres que están padeciendo esa situación en el país en estos momentos. Ya basta, no podemos resignarnos a esto. Merecemos tener nuestro derecho a la vida, no es un regalo. Pese a esta realidad, no hay fecha para un nuevo encuentro entre oposición y régimen de Maduro. Urge aproximar soluciones a la crisis que estamos viviendo, así que no hay una nueva fecha o aproximación por los momentos en una ronda con respecto a la mediación del Reino de Noruega. Por donde se mire, la realidad de los venezolanos es dramática. Quienes se van imploran un espacio para refugiarse. Ocurre en el puente Rumichaca entre Colombia y Ecuador. La presidencia interina trata de buscar soluciones. Estamos trabajando con cada uno de los embajadores en cada uno de estos países para ayudarlos a facilitar, flexibilizar en algunos casos, si tienen alguna visa de algún otro país, que no sea requerida en el otro, pero en este momento son propuestas que estamos haciendo para poder atender esta emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. No se puede dejar de reconocer el esfuerzo de los países de la región. Reconocer el esfuerzo que ha venido haciendo la región latinoamericana para atender esto. Reconocer, por ejemplo, que inmediatamente el gobierno de Colombia instaló un campamento para refugiados en ese puente de Rumichaca para atender a más de 700 venezolanos. Reconocer el esfuerzo del propio gobierno de Ecuador, que ha hecho y ha destinado gran cantidad de recursos para atender y ubicar a los venezolanos en su tierra. No hay un espacio que no haya sido socavado por la crisis. El diputado José Trujillo le llama turbulencia social. Donde le quitan los servicios básicos del ser humano, le quitan el agua, le quitan la luz, le quitan el transporte, le quitan el efectivo, le quitan la comida, le quitan las medicinas, le quitan los hospitales. Eso es con la única intención de que la gente se ocupe solamente de sus problemas individuales. Y ha dado resultados científicos. El dólar paralelo llegó a 20.000 bolívares y el salario mínimo no supera los $2 por mes. Es la destrucción absoluta de la economía. Destruyeron la moneda venezolana, destruyeron el aparato productivo, destruyeron la capacidad de ahorro. La clase media desapareció. Hoy en Venezuela, el venezolano está ganando $2
al mes. De retomarse las negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro, el primer punto a exigir será el ingreso definitivo de la ayuda humanitaria. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández en Caracas. Para conversar sobre todo esto y sobre otros temas, quiero saludar a Héctor Chamis, que nos acompaña desde nuestros estudios en Washington. Héctor, buena tarde, bienvenido. Hola Idania, gracias por invitarme, un gusto. Héctor, normalmente tengo claro por dónde vamos a comenzar nuestra conversación, pero en tantas oportunidades hemos hablado del tema de Venezuela, que casi tendría que preguntarte, ¿esta es la historia sin fin? ¿Es como el rompecabezas al que se le perdió la pieza y no podemos completarlo? Sí, recién pensaba algo parecido, Idania, porque esta situación de los refugiados, de la diáspora, el éxodo venezolano, parece destinado a convertirse en un dato estructural de la morfología y la sociología de la región, además de la política, y que entonces en algún momento pensábamos en este fenómeno como temporario, pero el tiempo se prolonga y la cantidad de migrantes y las perspectivas de cambio son muy bajas en Venezuela. La probabilidad de su retorno a Venezuela es baja en consecuencia. Y entonces, ¿cómo va a ser la región para enfrentar esto? Vos lo señalabas en la conversación anterior con la vocera de ACNUR. Hay muchos puntos que no están y hay muchos puntos que no aclaran ni ACNUR ni los gobiernos de la región y que los señalabas, ¿no? Desde el punto de vista del esfuerzo fiscal de los países, el estatus de refugiado de las personas, que la vocera no respondió, de hecho. Y entonces esto está destinado a una situación que sigue creciendo. Son 5.000 migrantes por día que salen de Venezuela, y esto de Ecuador puede generar imitadores. Sí. Y entonces bueno, estamos ante una situación que cambia para peor. Claro, pero cambia para peor, y la única respuesta en este momento pareciera ser las restricciones migratorias que ha puesto Perú, que ha puesto Chile, que ha puesto Ecuador, y que lo acabas de decir, ¿no? Puede tener otras réplicas, pero ¿es esa la solución? No, en absoluto. Yo creo que la solución es lo que el gobierno de Colombia está solicitando a la comunidad internacional en todos los foros desde el primer día, desde el año pasado, que es una solución integral, compartida, con esfuerzos compartidos, proporcional a las capacidades de los diferentes países, con una política internacional de migración que permita, por un lado, no dañar en demasía las economías de los países de la región, por el otro lado, atender a los migrantes, facilitarles este tránsito, por ejemplo, con estatus de refugiados, que la vocera de ACNUR no te respondió, Idania, que es que les otorga a los migrantes estatus legal, acceso a recursos, a mayor cantidad de recursos, y por el otro lado, documentación, les otorga pasaportes. Y una de las múltiples tragedias de esta migración es que un gran número de personas, si no la mayoría de las personas que migran, no poseen pasaporte, porque el gobierno de Maduro no entrega pasaportes. Entonces, están en carácter de indocumentados. Sí. Y eso es grave también en términos de contarlos, de asistirlos, de saber quiénes son. La pregunta es, Héctor, no hay otra manera de responder que no sea de una forma integral. ¿Por qué cuesta tanto asumir una respuesta ante un fenómeno que nos está afectando a todos en la región por igual? ¿Por qué el Grupo de Lima no ha sido capaz de dar una respuesta en conjunto, más allá de comunicados?
Exacto, porque los países... Colombia ha tomado el liderazgo desde el comienzo. El costo fiscal para Colombia de esta migración es 4 puntos del producto. Es una enorme cantidad de recursos fiscales destinados a esta migración. Y los demás países han optado por la comodidad de que Colombia siga haciéndose cargo y ellos ahorrar recursos y cerrar sus fronteras. De hecho, esto de la visa es un incentivo de Ecuador, ¿verdad? Es un incentivo adicional para que los migrantes transiten por las trochas, lo cual ofrece peligros adicionales, representa peligros adicionales para sus vidas. Y eso es así, los países son egoístas y Colombia ha tomado este liderazgo por una combinación de factores, en parte porque no tiene opción, porque es vecino de Venezuela, pero también porque, lo hemos conversado, el gobierno ha tomado esta decisión desde el punto de vista del uso de la generosidad y la solidaridad y el devolver la generosidad venezolana de los años anteriores, de décadas atrás, cuando muchos colombianos migraban en la dirección opuesta. Sí, pero pareciera que Colombia va quedándose sola, tú lo has dicho, desde la comodidad, egoístamente de alguna manera. La respuesta de otros países es cerrar la frontera, tomar este tipo de restricciones y finalmente dejar a Colombia, bueno, a la buena de Dios, porque recibe el impacto migratorio en una frontera abierta que es muy difícil de controlar. Así es, son 3 millones y algo 2 millones y algo de migrantes en Colombia. El número sigue subiendo a 5.000 por día. Se calcula 4 millones en total a fin de año, se calcula un crecimiento acelerado en el año 2020. Cada día que Maduro está en el poder es un incentivo para dejar Venezuela. Maduro allí está. Sí. No hay noticia de que esto cambie en lo inmediato al menos. Y entonces allí está Colombia, allí está el gobierno permanentemente en el tema. Y efectivamente no fue escuchado el gobierno en cuanto a que esta crisis no puede ser resuelta por un país solo, Colombia, no puede ser resuelta por América Latina sola, tampoco, esta debe ser una solución integral. No hay más que ver los números, no los recuerdo ahora, pero la cifra que un migrante sirio recibe es varias veces la cifra que recibe un migrante venezolano. Esto tiene que ver con la cuestión del estatus de refugiados de Naciones Unidas, claro, precisamente para acceder a fondos adicionales. ¿Y por qué motivo Naciones Unidas no lo hace? Desconozco, pero intuyo que tendrá que ver con cuestiones políticas, porque los sirios, afganos y personas de otros países en crisis han recibido ese estatus y los venezolanos siguen esperando. Héctor, por cierto, y quedándonos un poco con Venezuela, pero quiero ir hacia Argentina un momento y referir una declaración de Alberto Fernández, el candidato del peronismo a las elecciones presidenciales, que sostuvo en una entrevista que en Venezuela no hay una dictadura, que hay un gobierno autoritario pero no dictadura. Antes de tu respuesta, quiero compartir con nuestra teleaudiencia un hashtag que se hizo, el hashtag es Señor Alberto le cuento que se ha hecho tendencia, donde los venezolanos explican al señor Fernández algunas cosas. Algunos de estos veamos. Andrés Hervín Pon. Señor Alberto, le cuento que el régimen de Maduro tiene secuestrado a 501 presos políticos en centros de detención clandestinos y en cárceles militares. Utiliza las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social y emplea el terror como herramienta política por medio de paramilitares. Guaidó, apoyo Cambiemos. Señor Alberto, le cuento que Guaidó llamó a votar
por Macri para evitar una crisis como en Venezuela. Yo diría que pida disculpas por la barrabasada que dijo porque está defendiendo a un dictador como Maduro. Dice, señor Alberto, le cuento que tiene que escuchar este video para darse cuenta que Venezuela es dictadura. ¿O no se anima por el enojo de su jefa? @Alferdes. Eduardo Rodríguez, ¿lo leo o no lo leo? A ver, tenemos el último. Sepa que muchos dictadores llegaron al poder por elecciones. Ejemplo de ello, Hitler en Alemania, Saddam Hussein en Irak, Bashar al-Assad en Siria. Pero en el caso de Venezuela, Nicolás Maduro no solo es un dictador, es un usurpador. Eduardo Rodríguez. ¿Le parece a Alberto Fernández, Héctor, que Venezuela no tiene una dictadura? ¿Me estás preguntando, Idania? Sí, te estoy preguntando después de haber compartido varios de los mensajes que cobijan ese hashtag. Sí, no, los vi. Sí, los vi y ayer hubo una nota de Infobae donde me consultaron sobre este tema y hay un párrafo mío sobre el tema junto a otras personas. Bueno, decir que es autoritario y no una dictadura es un absurdo. Un régimen autoritario es una dictadura. Son casi sinónimos. Y en la conversación política habitual son sinónimos. Lo que me llama la atención es por qué el candidato Fernández ahora dice esto cuando 2 o 3 semanas atrás, con anterioridad a las elecciones primarias abiertas que ganó con buenos números, ¿por qué había dicho lo contrario? Que se había referido a Venezuela como régimen dictatorial, como autoritario, como lo que sabemos, como lo que es real. Y ahora da marcha atrás. La pregunta es ¿por qué? Sí, alguno dice, bueno, lo dijo para contentar a su jefa. No sabemos muy bien por qué. Pero efectivamente es un absurdo. Hay dictaduras que llegan por el voto, las ha habido y las hay hoy. En Cuba, por ejemplo, también, otro ejemplo, se vota hace 60 años periódicamente, pero no se elige. Pero más aún las elecciones que invoca Fernández sobre Maduro han sido fraudulentas y han llevado a que 60 países lo desconozcan por usurpador, por llegar al poder, presumiblemente, por medio del fraude electoral. Entonces eso es lo que preocupa tal vez y preocupa también desde el punto de vista de los votantes argentinos. Un posible presidente va adelante en las encuestas para las elecciones de octubre, las de verdad, que ese posible presidente no tenga claro la diferencia entre democracia y dictadura y más aún que esto indique un cambio en la política exterior de Argentina que no sea del agrado de la mayoría de los argentinos, porque alinearse con el régimen de Maduro resta votos. Tal vez se sienta ya cómodo con esta diferencia de las PASO y lo que muestran las encuestas para alinearse y ponerse más cerca del régimen de Maduro por el motivo que sea. Están las viejas historias de Antonini Wilson y el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner en el año 2007. En fin, uno tiene hipótesis sólidas por ese lado, pero veremos qué pasa en la elección porque en ningún lugar del mundo ser amigo de Maduro da popularidad y votos. Y veremos cuál es el cálculo que habrá hecho Alberto Fernández en esta materia. Bueno, el cálculo que también pueden hacer los argentinos, como señalas, de ver cómo puede cambiar la política exterior y los latinoamericanos, ver cómo geopolíticamente puede cambiar también el panorama y el mapa si Alberto Fernández es elegido el presidente de los argentinos. Héctor, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Gracias, Idania, un gusto para mí. Buena tarde.